quiero analizar esta noche es lo que pasó durante el trade, pero no el desarrollo, sino la toma de beneficio parcial. ¿Ok? Entonces, quiero que esto sea el análisis, que lo entiendan de la manera en que yo lo estoy haciendo en realidad. Todo esto es un análisis que yo ya tengo hecho, o sea, que yo hice, que está escrito, pero pues lo estoy intentando como compartir y que se entienda de la manera en que de la manera en la que yo lo veo, porque bueno, en fin, los voy a poner en contexto, ¿ok? El mercado se encuentra bajista, en daily se encuentra bajista, ¿ok? En 4 horas se encuentra bajista, en 2 horas se encuentra alcista, en 1 hora se encuentra bajista y en 15 minutos se encuentra alcista, ¿ok? Entonces el mercado se encuentra alcista, generó un voz alcista, aquí lo vemos, ¿ok? Es según la metodología que les he estado enseñando. Únicamente voy a operar cuando tenga voz alcista o voz bajista por encima o por debajo del voz. En este caso yo tenía 2 zonas. Tenía esta zona, una única zona por debajo del voz, y luego tenía otra zona que era un voz de continuación. Entonces habían 2 zonas de interés, pero solamente había una por debajo del voz y el precio lo había mitigado parcialmente. Luego el precio dejó otra zona de interés que podemos ver aquí cómo reaccionó. Esta zona atrajo el precio tan fuerte que el precio la rompió y vino a tomar liquidez y a cerrar totalmente la zona, la única zona que se encontraba por debajo del voz alcista. Entonces, la primera trampa fue esta zona de interés, la primera, no la que se encuentra por debajo del voz, es decir, esta, sino esta. Porque esta fue una trampa, porque yo solamente opero escenarios en los cuales mi entrada se encuentra por debajo del voz o por encima. Y en este escenario yo no hubiera tomado el trade porque habían 2 zonas, y además la segunda zona estaba por encima y por debajo del voz alcista. Por eso no lo hubiera tomado. Es un parámetro que yo utilizo para filtrar, ¿ok? Hay refinamiento de las zonas y filtración de las zonas, ¿ok? Es similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay algo. Es sutil la diferencia, pero es muy grande. Entonces, cuando el precio dejó de caer, es decir, en esta zona de aquí, se dan cuenta, cayó, reaccionó y siguió cayendo. Eso a mí me dio la intuición en algún momento de tanto estar guardando datos y de tanto estar consumiendo datos. Nuestro cerebro empieza a acumular muchísima información y empieza a reconocer patrones que hemos estudiado y estudiado y estudiado y vuelto a estudiar 1000 veces. Entonces, de tanto repetirlo, los empezamos a intuir, empezamos a sentirlos, sobre todo si todo el tiempo estamos analizando el mercado. No todo el tiempo pasa, pero cuando nos sincronizamos en esos 10-15 minutos, es oro puro porque estamos sincronizados, sentimos al precio, sabemos lo que está haciendo, sentimos esos movimientos, entonces sabemos qué es lo que puede llegar a ser posiblemente, ¿ok? Entonces, cuando el precio hizo este rompimiento, yo pensé, esta zona era una trampa, solamente hay una zona por debajo del bosque que es ineficiente.
ya no hay dos, solamente hay una. Entonces pasa de ser un trade de tipo A en el cual hay dos zonas de interés a un trade de tipo C en el cual solamente hay una zona de interés que no ha sido mitigada y que además se encuentra por debajo del boss y es la única zona. El precio la mitigó a las 4:30. A las 4. Yo pasé 2 horas en el trade, de 4:30 a 6:30. Ok, yo entré aquí. Yo entré en esta zona. Hubiera podido haber tomado profit aquí, pero pues yo pensé que el precio iba a posiblemente llegar hasta esta zona. Hasta esta zona, que es la última zona de oferta, es la última zona activa dominada por los vendedores que mandaron el precio más abajo. Entonces pues yo me hubiera esperado a que el precio subiera hasta esa zona para ver qué tal iba a reaccionar, si va a seguir subiendo o si va a volver a ser enviado hacia abajo para generar un nuevo bajo más bajo. Entonces ahí viene lo que les quería explicar en el día de hoy, que es la toma de beneficio sistemático. Entonces, aquí voy a hacer hincapié en lo que viene siendo el refinamiento y las zonas de demanda y oferta. Yo pensé que el precio iba a llegar a llegar hasta esta zona hasta esta última zona que generó el último bajo más bajo de la estructura bajista, que fue este bajo de acá. Acá lo podemos ver en esta zona. Este es el último bajo más bajo que el precio generó por este alto. Entonces esta es la última zona de oferta. Sin embargo, tenemos que saber que en el rango de las 3 a las 5 es una zona de muchísima volatilidad. Hay muchísimas órdenes, muchas empresas que están comprando y vendiendo. Entonces las zonas se vuelven muchísimo más fuertes y más sensibles. Aquí hay que decir que esta zona, en este video no lo voy a explicar, ya no me dará el tiempo, pero en esta zona el bloque de orden y el imbalance quizás estaba muy refinado y por ende yo debería haber tomado, en vez de este bloque, debería haber tomado todo este bloque. Por ende me hubiera dado un imbalance que me estaría empezando desde esta primera vela hasta esta tercera vela. Me hubiera generado este imbalance. Y si nos damos cuenta, yo salí a las 6:30 cuando el precio me tocó break even. Yo salí aquí cuando el precio me tocó break even. En esta zona de acá, cuando el precio me dio break even aquí a las 6:30, yo salí. Luego el precio volvió a subir a las 7. No. Increíble. ¿Cuánto dio? Dio 900 pips. Bueno, yo me hice 300. Porque no sabía si en realidad iba a subir. En realidad el precio no tuvo un movimiento muy claro. Pero también cabe añadir que el bloque no estaba completamente limpio. Eso también me enseñó este trade. Hay que tomar las zonas que están completamente limpias. Aquí, si se dan cuenta, el precio ya había mitigado parcialmente este imbalance. Casi al otro día, en una zona de alta volatilidad a las 3:30. Sin embargo, como el bloque que generó el imbalance no fue mitigado, es por eso que reaccionó en esta zona. Pero pues en esta zona ya había pasado muchísimo más tiempo, casi un mes. No, casi 10 días. No era lo mismo. En ese entonces, cuando había reaccionado la primera vez, habían pasado un día. Y aquí ya habían pasado 10 días. Ok. Bueno, en todo caso, pues la entrada se dio. Era una entrada arriesgada que me enseñó que las zonas tienen que estar completamente limpias y no es mejor no tomarlas.
porque pues este trade, si nos damos cuenta, el precio sí que reaccionó e intentó irse al alza, pero la resistencia bajista era muy fuerte, lo que me da a pensar que quizás este trade no funcione y que el precio siga bajando. Sin embargo, podría ser que esto simplemente sea liquidez y que el precio sí, que el precio en algún momento se rompa al alza. Pues porque ya quedó totalmente eficiente y es una entrada por debajo del boss. Si el precio rompe este bajo fuerte de acá, el origen que generó este boss alcista, estaría generando un quiebre estructural y el precio se estaría yendo a la baja. Ok. Y luego el precio tendrá que romper este. El Bitcoin es un activo que tiende a valorizarse, entonces me parecería muy raro que cayera. Sobre todo que estamos en una época bastante positiva para el Bitcoin. Entonces, pues, ok, así fue el trade. Acá tengo fotos. Así fue cuando lo tomé, a las 4:30. Segunda foto, 5:30. Y tercera foto, a las 6:45, cuando salí por break-even. Hice 300 pips sobre 900. Ok, de una manera totalmente segura. Pues porque no estaba seguro. A las 6:30 era mi deadline, mi límite. Entonces, justo cuando salí, pues el precio siguió desarrollando. Aquí fue cuando me sacó en break-even. En esta zona, el precio generó un impulso, un retroceso. Acá, aquí el precio iba subiendo. Sí, justamente cuando yo salí a las 6:30, que el precio me sacó con el retroceso, el precio se fue al alza. Pero pues era ya muy poco probable. El trade a mí me había dado a las 4:30 y ya eran las 6:30. Fue de muy mala suerte que me hubiera sacado justo ahí porque después se fue al alza. Pero es así. ¿Por qué? Porque la zona no estaba completamente limpia. Es decir, la zona no estaba completamente ineficiente. Ya había sido mitigada. ¿Ok? Entonces por eso el precio quizás reaccionó, pero quizás la zona ya no sea tan válida. ¿Ok? Entonces pues en cualquiera de los casos logré sacarle parciales y fueron 300 pips. El precio a mí en el primer impulso aquí me dio lo mismo, me dio casi 900 pips. Pero terminé cerrando el trade con 300 pips en break-even. Por lo mismo, porque yo esperaba que el precio se desarrollara muchísimo más alto. Pero por la volatilidad, desgraciadamente el precio reaccionó mucho más abajo y lo bloqueó. El precio no pudo seguir desarrollando el alza. Ok. Entonces, nada. Más o menos es algo así como yo analizo los trades después de haberlos tomado. Cada trade es único. Pero es que es la manera de tomarlos a largo plazo y el conjunto que cada uno genera lo que genera confianza en la metodología. Yo literalmente hoy, esta zona de aquí, la vi caer. Yo estaba delante del precio. Acá. Aquí hasta ahora yo estaba delante del precio. Yo decía, ¿será que entro? ¿Será que no entro? Aquí, a la 1, cuando el precio mitigó el OB, la zona de interés parcialmente, yo dije, ¿será que entro o no?
y el precio, se dan cuenta, generó liquidez y reaccionó como si se fuera al alza. Esto fue inducción. Y luego volvió a generar un bajo más bajo para mitigar el OV, el fair value del 50%. Y volvió a reaccionar y no se sabe si va a seguir subiendo o va a caer. Pero pues entonces aquí fue a la 1 y esto fue a las 4. Como un sniper. Como un sniper y como un cirujano. Un solo disparo, un solo pescado. ¿Ok? El precio hoy potencialmente dio más o menos 1000 pips de profit según mi plan. Y yo pude aprovechar de esos 1000 profits 300 pips. Perfecto. Perfecto. No me importa, no necesito más. Le saqué 300 pips a algo que es muy difícil. Tengo que seguir. Esa es la mentalidad que tienen que tener. 300 pips es mucho, mucho. Porque significa que estamos aprendiendo a identificar patrones. El dinero va a llegar. Lo importante es saber operar. Porque si sabemos operar podemos convertir 50 euros en 10.000 euros al cabo de un año. Pero si tenemos 100.000 euros y no sabemos operar podemos perderlo todo. ¿Ok? Entonces, Roma no se construyó de un día para otro. Roma se construyó un día a la vez. Entonces nos callamos, cerramos la boca y un día a la vez construimos. Esperando ese trade, trabajándolo. ¿Ok? La mentalidad. Bueno, pues nada, feliz noche.